Estamos aquí en No Hay Derecho. Saben ustedes que estamos de muy temprano, estamos de 6 a 10 y muy contentos de poder tener espacio suficiente para hablar de distintos temas. Acabamos de conversar con Fernando Rospigliosi, una mirada más del análisis político sobre lo que está sucediendo aquí en nuestro país, señales en torno al gobierno o que el gobierno está emitiendo, que desde su perspectiva todavía no son lo suficientemente nítidas para decir de que ya estamos transitando a un escenario de hechos y no solo de buenas intenciones. Pero también ha hablado de esta correlación política que va a depender y moverse en el ámbito todavía de que si es que el gobierno goza de niveles razonables de popularidad, probablemente Fuerza Popular no muestre el cuchillo entre los dientes, por decirlo de alguna manera, pero si es que pasa lo contrario, van a ser seguramente el sector que más va a impulsar irlo empujando también. No sé si a los niveles de Pedro Pablo Kuczynski, que digamos ahí había una animadversión de origen, ¿no es cierto?, por sentir que él les había robado la elección, pero que, digamos, no sabemos qué pasa, es verdad también. Ahora, dice también, y esto lo quiero decir, que los problemas, por ejemplo, por lo menos próximos de Vizcarra, no van a ir por el lado de la confrontación en el Congreso, sino qué tan posible es llevar a la práctica lo que está ofreciendo en un corto plazo, porque la gente se va a frustrar y la gente, cuando hay expectativas y no se cumple, reacciona, y con razón, pues muy rápidamente, negativamente en torno a los índices de aprobación o simpatía. Pero eso con Rospigliosi, temprano hablamos con Julio Arbizu ya sobre la lucha anticorrupción, y ahora vamos a entrar a hablar de fútbol. Yo la verdad, debo admitir, y a ustedes lo he dicho en varias oportunidades, a mí me gusta el fútbol. No sé de fútbol lo que me gustaría saber, no ha sido una cosa que he podido seguir ya en términos más profundos y profesionales, pero sí creo y quiero recomendar que una manera de explorar la historia de la selección peruana y con eso leer el fútbol, pero no solo leerlo desde la perspectiva de los 11 en el campo, el entrenador o la Federación de Fútbol, sino la propia sociedad desde el fútbol, por qué, digamos, hemos tenido auge, por qué tenemos fracaso, por qué tenemos épocas oscuras. Es este magnífico libro que ha escrito José Carlos Irigoyen, que se llama Con todo contra todos, una historia de la selección peruana del año 68 hasta el 2018, que no era lo que inicialmente iba a ser, porque él iba a hablar solo de una etapa del fútbol y después se fue hacia atrás y, digamos, trató de aproximarse hasta lo que tenemos ahora en una obra que ha resultado siendo magnífica y una lectura, la verdad, muy fácil, que yo recomiendo ustedes puedan hacer. Lo ha editado Debate y me parece que es muy interesante. Pero, digamos, para poder entrar y explorar un poco esta mirada, José Carlos Irigoyen ha venido a conversar con nosotros. José Carlos, qué gusto saludarte, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Y sobre José Carlos Irigoyen debo decir que no solo es un buen escritor, es un crítico literario, tiene una columna en el Dominical del Comercio todos los fines de semana, ha escrito algunos otros libros también, y tenía hace no mucho un programa muy interesante que muchos de ustedes deben haber visto en Televisión Nacional, en TV Perú, donde, entre otras cosas, recomendaba libros y hacía un análisis y una mirada de crítica literaria también con Alonso Radio Carmo. Programa que se extraña, la verdad, ¿no? Gracias. Porque ustedes se fueron, y tal vez empecemos por ahí, José Carlos, digamos, porque dejaron el canal, porque no estaban de acuerdo con algo que en ese momento se había producido. No estábamos de acuerdo. Hay gente que dice que Estado y Gobierno son cosas distintas. En Perú, lamentablemente, no es así. Sí, bueno. No es esa separación que uno quisiera, no es la de Londres, el Canal 7. Pues, es verdad. Y yo no podía, digamos, apañar, porque el PPC se apañaba un acto con el que yo estaba completamente en desacuerdo, como el indulto a Fujimori. Por una razón muy sencilla, más allá de las cuestiones políticas, que era una promesa del gobierno que entró, respetar la pena que se le había dado al ex dictador. Y al haberse dado este indulto, que además fue, como se dice, en un momento difícil, ¿no?, que era la Navidad justamente, que era como una manera de hacerlo en el momento en que nadie podía reaccionar rápidamente. Me pareció también un poco artero hacerlo así. Sí. Pero tengo que decir, ¿no? Se extraña el programa. Yo extraño estar en el programa. Pero yo creo que era un programa muy interesante porque te abría la perspectiva de lo que es posible, a lo que es posible acceder en materia de producción literaria. Bueno, porque no hay otro programa que tenga ese estilo. Claro, hay unos periódicos por tu columna y otros que comentan, claro, pero no, la televisión es otra cosa, pues, ¿no? Sí, y me parece que más allá de que seamos Alonso o quien habla, debería haber un programa de libros. Sí. Debería haber un programa de libros de señal abierta.
El problema es que es muy complejo, muy complicado todo eso, pero a mí personalmente me encantaría que otros escritores, y te digo también otras escritoras, porque yo siento que hay una invisibilización en las comunicaciones de las escritoras. Eso es algo que se está mejorando, pero todavía falta. Asuman ese camino, es verdad, como lo he hecho yo, como lo ha hecho Iván Tais, como lo hace Elvira Ospina. Me parece que hay ahí un nicho que llenar, ¿no? Sí, no, es importante. Además, frente al motivo por el cual ustedes dejaron el canal, el tiempo, digamos, les ha dado la razón también, en tanto se han conocido ya detalles posteriormente de cómo el gobierno se disparó los pies, ¿no? Porque en una medida desesperada por mantenerse a flote terminó por ponerle un yunque a la lancha donde estaba. Y perdió todo, perdió por goleada para entrar a términos más futboleros. Exactamente, ¿no? O sea, digamos, no metió una, ¿no? Pero si tuvimos que comparar para Pablo Kuczynski con un jugador de fútbol, es un jugador que ganó el primer partido en las elecciones casi con un autogol, ¿no? Porque Keiko es muy torpe. O sea, es una candidata que ha perdido 2 elecciones que tenía ganadas no por los adversarios, porque Humala y PPK son adversarios realmente débiles, sino por sus propios errores, que han sido grandes, y por sus compañías, ¿no? Si tú tienes un equipo en el que tú eres capitán y convocas a jugadores que no tienen mucha técnica ni mucha maña y que encima juegan sucio, un Joaquín Ramírez, por ejemplo, vas a perder. Sí. No, realmente a Keiko le tocó los 2 candidatos que en teoría eran los peores y los más débiles en el sentido de que tenían varios flancos, pero perdió frente a los 2. Y además tipos que no saben hablar. O sea, Kuczynski y Humala tienen una capacidad oratoria pésimas, unos dones de comunicativos nulos. Su papá le ganó a Vargas Llosa y a Pérez de Cuéllar, o sea, los 2 mejores peruanos. Que era paradojas, ¿no es cierto?, en un país. Yo no soy fujimorista y se nota, pero reconozco que Alberto Fujimori tenía una capacidad de comunicación con el electorado que pudo, a pesar de su orfandad de ideas, pudo vencer a 2 candidatos que en cualquier país hubieran ganado sin dificultad, ¿no? Es verdad. Y claro, Keiko Fujimori, en ese sentido, mejora su oralidad, pero es muy parametrada, es muy de leer lo que le ponen, ¿no es cierto? Es muy... y claro, y el problema es... No tiene reflejos. No tiene reflejos, y está acostumbrada a hablar, pero sin que le pregunten. Porque tú la sacas del guión que le dan y realmente la metes en apuro serio, ¿no? Y una cosa, yo hablaba tengo una hijita muy chica que tiene 9 años y veíamos el último proceso electoral, y una cosa bien que yo no me había percatado, que ella se dio cuenta cuando Keiko Fujimori responde a los reporteros cuando está en una actividad de proselitismo político. Nunca mira a nadie, mira como arriba, como, ¿no? Y ella me dice, papá, ¿por qué no mira a nadie? ¿Por qué mira arriba? Claro, porque está tratando de improvisar algo que le ha sacado del cuadro original, ¿no es cierto? Y ahí es donde a veces comenta. Y no ha aprendido, ella tiene 10 años en eso, más de 10 años en eso. Ahora a dedicación exclusiva, no hay otro oficio ahí que se lee. Ya quisiéramos todos. Bueno, oye, José Carlos, pero vamos a entrar al libro. Yo de verdad que lo mencionaba, me parece un libro magnífico, pero quisiera que le cuentes a nuestros oyentes, vamos explorando y el libro va a ser como el punto de llegada, pero quisiera comentar cuál es tu vínculo con el fútbol, porque en particular, tú lo que dices es que hay 3 tipos de hincha, ¿no es cierto? El que, digamos, el que siga la selección, porque en fin, uno es peruano y siempre se emociona con partido de la selección, pero hay otros que aparte de eso, ¿no es cierto?, se informa más, y en ese camino tú has llegado a constatar varias cosas que tratas de, no sé si subsanar, pero tratas de cubrir con esta publicación, por ejemplo, entre otras cosas, literatura futbolera, ¿no es cierto? Porque las cosas son muy coyunturales, muy de revistas, muy extrañas. Por ejemplo, dices tú, la revista 11, que era muy buena, yo también la veía, ¿te acuerdas? En su Por supuesto, de Humberto Jara. Que era lo mejor. Pero bueno, en fin, pero ¿cuál es tu vínculo con el fútbol? El hincha. Yo no soy historiador, yo estudio Derecho, ¿ya? Pero desde los años 90 siempre he tenido un vínculo muy fuerte con la selección peruana, que nació justamente con esa eliminatoria de 1997, la de Oblitas, en la que estuvimos a un pelo de ir a Francia en 98 y
y fuimos eliminados en Santiago por Chile, por este 4-0 del 12 de octubre del 97, que creo que ha sido la herida más profunda que ha sufrido mi generación desde el punto de vista futbolístico. Trauma del que nos ha costado salir, ¿no? Sí, y creo que salimos recién hace poco con la clasificación, justamente sacando a Chile de manera indirecta. Exactamente. No, yo no soy chauvinista, a mí no me gusta la xenofobia, o sea, me parece que el nacionalismo es una de las grandes taras que puede tener una persona, porque el nacionalismo implica la superioridad de un país sobre otro y eso ya es fatal. Pero sí es verdad que el trato que nos dieron esa vez en Santiago fue inadmisible, deplorable, humillante, indigno de un pueblo como el chileno. Sí, pues. Es un pueblo que yo respeto muchísimo, yo tengo muchos amigos chilenos, Chile es un país extraordinario, el país más próspero de la región, pero esa noche fue un pueblo que se barbarizó en pos de una meta que se consiguió con métodos vedados, ¿no? Sí. Luego de eso he estado muchos años leyendo sobre la selección, tomando notas, apuntes. Yo no quise hacer un libro de historia en el sentido académico de la palabra. Seguramente desde ese punto el libro no responde a la idea del historiador académico. Eso no tiene que ver. Pero claro, no es porque no te salió así, sino no lo pensaste así desde el comienzo. Tal cual. ¿No es cierto? Tal cual. Ya. Entonces tú dices, un hincha que se empezó a informar a raíz de su vínculo con el fútbol de la selección y quiso escribir un poco la historia de los últimos años de la selección peruana. Así es. Y creo yo que desde ese punto de vista es la visión de un hincha que revisa a la selección desde sus primeros años, desde los primeros años de esa época dorada que tuvimos a finales de los años 60 hasta hoy, desde esa época de gloria, pasando por esos 36 años oscuros, de derrotas, de vergüenza, que muchas veces pasamos en varias canchas del continente, hasta llegar a esta redención que es la clasificación para Rusia en 2018. Me parece también que mi generación, que es la que está en medio de la gente que tiene 50, 52 años y los más chicos, es la más sufrida. Creo que si no hubiéramos sufrido tanto no me habría tampoco atrevido a escribir la historia. Y otra cosa más también, que si no hubiéramos clasificado, ese libro tampoco habría sido escrito. Yo no tengo problemas en decir que este libro es un libro oportunista, en el mejor sentido de la palabra, porque atrapó la oportunidad de clasificación para poder haber sido escrito. Sí, de acuerdo. Si no hubiera clasificado, el final hubiera sido una eliminatoria más sin clasificar, y eso no es un final atrayente, por lo menos para mí no lo era. Para mí terminar con una clasificación nueva era imprescindible para poder animarme a escribir un libro que tenía planificado tanto tiempo atrás. Claro, o sea, tú no lo escribiste porque clasificó Perú. Yo lo escribí, digamos que ese fue el pretexto. De acuerdo. Pero no fue tú lo tenías pensado, porque sí, claro, hace muchos años. El libro, ese libro no se escribe en 5 meses. No, yo sé, pero porque inclusive tú lo cuentas en el libro, que además, para ser un poco tan descriptivo como es el libro sobre ese proceso, tú hablas de que tú tenías un cuaderno de tapa roja donde ibas anotando, tal cual, todo. Sí, de nota roja es casualidad. Y en el tiempo fue engordando eso y terminó, digamos, siendo fundamental para eso. Así es. Pero así como hablas de una época de auge y la gente puede hacer referencia a que este es el momento de auge, tú más bien hablas, digamos, de lo que pasó antes, donde Perú fue una potencia mundial cuando ganamos la Copa América en Uruguay, ¿no es cierto? Así en algún es. momento. Sí. Pero también tú, cuando te propones escribir sobre este libro, habías puesto un límite temporal distinto al que termina abarcando el libro. Claro. ¿Tú para qué lo pensaste? ¿Qué querías contar? Yo ¿Cuál era tu historia? Yo quería hacer un libro sobre un hincha, sobre el dolor, el trajinar de un hincha desde el año 85, de que tengo memoria, hasta hoy. Pero en realidad, después cuando comencé a escribirlo me di cuenta de que era un libro bastante triste, porque la gran mayoría del libro era sobre derrotas consecutivas. O sea, se hubiera llamado, digamos, el libro de la frustración con la selección de fútbol, es. ¿cierto?
Santiago Roncagliolo ha escrito un libro sobre los peores partidos que vivió sobre Perú, pero en clave de cuento infantil. Eso me parece muy bien. Sí. Yo quería... Osvaldo Sánchez creo que escribió un libro que La balada del gol perdido, claro. Que alude un poco a eso, ¿no es cierto? Claro, que el tiene gol varios. Que nunca se hizo, sí. O la otra, o esta típica frase de jugamos como nunca pero y perdimos como siempre. ¿no es cierto? Ese era un poco inicialmente lo que tú ibas a contar desde una mirada de un hincha. Así es. Pero ¿por qué te amplía? O sea, digamos, vas un poco atrás porque sentí que no se entendía esa frustración si no entendíamos también el momento de gloria que vivimos. O sea, lo voy a poner de esta manera. Un hincha de Venezuela o un hincha de Guatemala o un hincha de cualquier país que nunca ha ido a un mundial no tiene esa frustración. O sea, es verdad, pasan los años y el sueño mundialista no se concreta, pero no hay nada con qué, no hay ningún espacio positivo con qué comparar. Claro. Nosotros sí lo teníamos y nos lo recalcaban. Porque cada vez que Perú tenía una nueva aventura mundialista se recordaba a Cubillas, se recordaba a Cueto, se recordaba a Velázquez, se recordaba los grandes partidos que jugamos en Argentina 78, en México 70, las eliminatorias del 81, y entonces mi generación decía: ¿cuándo podremos ser dignos de vivir lo que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos? Porque a nosotros lo que nos tocó fue una época tremendamente negativa, nefasta, y la comparación hería, la comparación molestaba, la comparación esperanzaba también, y son sentimientos con los que hemos convivido décadas enteras. Tengo 41 años y el último buen recuerdo a medias que tengo es la eliminatoria para México, en la que estuvimos a punto, a 10 minutos, 11 minutos de eliminar a los argentinos. Sí. Pero nada más. Nada más, es verdad. O sea, y de ahí para adelante, algún partido por ahí, los doblitas, que fue también, que parecía que se concretaba y fue la frustración más honda. De ahí sale la esencia de intentar también abarcar el periodo dorado, digamos, de esta elección, para que la comparación quede clara, ¿no? De acuerdo. Ahora, pero tú repasas, y con mucho rigor además, los encuentros, los partidos, los goles y las fechas, pero hay cosas que tú dices que han cambiado en términos de los jugadores, en términos de las lógicas de los entrenadores. Hablas de Popoy, hablas de Maturana, hablas de Didi, ¿no es cierto? Sí. Y hablas y terminas con un capítulo muy fuerte sobre la actualidad con con Gareca, ¿no es cierto? Pero eso te pregunto un ratito, pero si hablas también de otros temas que no se mueven y han tenido el mismo comportamiento, y ese es el que le atribuyes a la Federación Peruana de Fútbol, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí. Que es fundamental para que los procesos puedan tener resultados más concretos, ¿no es cierto? Sí, claro. Y ahí, ¿qué cosa es lo que ha marcado un poco el accionar de ese gran respaldo que debería haber tenido todos estos procesos? Yo creo que hay una... hay una constante con una federación que nunca tuvo grandes dirigentes. Quizá Augusto Moral, que fue un buen dirigente y que tuvo algunas iniciativas interesantes, pero en general eran dirigentes que no tenían el bagaje futbolístico ni una idea de cómo llevar a la selección al éxito. En los últimos 25 años hemos tenido a Nicolás Delfino, hemos tenido a Manuel Burga. Delfino era un hombre, yo no dudo de su limpieza, de su honestidad y sus buenas intenciones. Es más, tiene un gran mérito Delfino, que volvió a la federación próspera económicamente, consiguió volverla autosuficiente, consiguió que el tema económico nunca fuera un problema, cosa que sí pasaba con las gestiones anteriores. Y Burga también mantuvo esa bonanza. El problema es que hasta ahí se acaban los méritos de ambos. La infraestructura y la economía, nadie podía quejarse de esos puntos, claro, pero futbolísticamente éramos una desgracia. ¿Pero por qué? ¿Porque elegían mal a los entrenadores? ¿Porque no teníamos grupo de jugadores que pudieran, digamos, no solo creerse el sueño como posibilidad en tanto llegar a un estadio distinto en materia futbolística, o no habían jugadores, digamos, que den la talla? ¿Qué cosa hacía que, digamos, estos procesos no hayan sido como el de Gareca, por ejemplo? ¿O qué se conjuga para actualizarlo más
en la época Gareca para que hoy día sí estemos, digamos, no solo tan entusiasmados, sino con la posibilidad concreta de que vamos a ir a Rusia y mucha gente, entre los que yo me incluyo, que además vamos a hacer un buen papel en el Mundial? Yo tengo la impresión de que uno de los grandes errores que tuvimos a mediados de 80 fue creer que esos jugadores que nos habían dado tantas alegrías en los mundiales y en la Copa América del 75 eran de mármol, ¿no? Que nunca se iban a agotar, que iban a surgir otros por generación espontánea, sin preocuparse demasiado por el talento, como si el talento en el Perú brotara de la tierra, y así no es. Ajá. Sobre todo en un fútbol tan competitivo ahora, ¿no? Sí, claro, tuvimos en esas dos camadas muy interesantes, la de México 70 y después la que surgió después de Argentina 78, por ese entonces, donde estaba Cubillas, Chupitaz, Cueto, Velázquez, Muñante, Barbadillo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, de pronto, esta falta de planificación y de pensar en el futuro nos costó muy caro, porque sí es cierto que las eliminatorias del 89-93 los jugadores peruanos tenían un nivel en general muy bajo. Hay excepciones como Chemo del Solar, si quieres, como Juan Reynoso, pero en general tenían un nivel muy inferior a lo que había sido las elecciones anteriores, y nos tocaron grupos eliminatorios muy complicados, ¿no? O sea, nos enfrentábamos a las selecciones de Batistuta, de Ruggeri, de Chonto Herrera, de Asprilla, de Chilabert, y cuando nos enfrentábamos a ellos las diferencias eran demasiado amplias como para paliarlas con simplicidad, y al final perdíamos partidos al hilo de una manera sorprendente, ¿no? Perú estuvo no consiguió un triunfo en eliminatorias desde el 89 hasta el 96. Sí. O sea, es un montón de tiempo, son un montón de partidos. Creo que después sí logramos equilibrar un poco y comenzaron a surgir jugadores importantes. Pienso en Solano, pienso en Palacios, pienso en el mismo Claudio Pizarro, pero la falta de un rumbo futbolístico claro nos hizo mucho daño. Yo no creo, por ejemplo, que todos los entrenadores que tuvimos en ese entonces hayan sido malos. Yo creo que Autuori, yo creo que Oblitas, Popovich no eran malos entrenadores, pero eran muy distintos entre sí. Sí, pues. No había Maturana en el camino, ¿no es cierto? Que era... Sí, no había. Maturana y Autuori son entrenadores muy distintos. Totalmente. Oblitas también. Marcarián es un muy buen entrenador y tiene una idea del fútbol muy clara y en esencia muy efectiva. Pero no había las condiciones para plasmar esas ideas en un medio en el cual había tanta informalidad, había tanto repentismo y sobre todo, y eso hay que decirlo, había una casta de jugadores que no tenían un compromiso con la selección. Y eran los que marcaban la pauta de la selección. Tal cual, ¿no? Tal cual. Algunos de ellos se han reivindicado, como Farfán. Como Farfán. Sí, pero otros no se reivindicaron nunca y han muerto en sus 13, como Pizarro, Vargas, Zambrano. Sí. Es sintomático. Por ejemplo, Zambrano ya ni se menciona como siendo un buen back. No, sí, claro. Pero, por ejemplo, ha sido claramente en el imaginario, en la percepción de la gente, como alguien que ya no se necesita ni siquiera para estar esperando entrar en algún momento. Completamente de acuerdo. Y los que están reemplazándolo ahora son jóvenes. Sí. Y uno no reivindicado porque no era de ese grupo, pero pese a que participó antes en la selección, como el Mudo Rodríguez, ¿no? Que ha terminado siendo uno de los principales, capitán además, ¿no? Así es. También está, claro, el caso es que estos jugadores sin duda tenían un gran nivel futbolístico, algunos todavía lo tienen, pero es sintomático que apenas Gareca comenzó a deshacerse de ellos y a discretamente, uno por uno, no hizo un escándalo, no dijo ya se van todos, pero poco a poco lo fue abriendo. La selección fue mejorando. Sí. Después, los últimos partidos de Pizarro, Zambrano, etcétera,
fueron partidos previos de la Copa América Centenario, en que se muestra un nuevo Perú, y un Perú que comienza a ganar partidos que antes no ganaba, contra Paraguay, contra Chile, contra Uruguay. Demostramos un nivel y además una capacidad de respuesta ante la adversidad, porque algunos de esos partidos como el Uruguay lo empezamos perdiendo, que no teníamos antes. Perú era un equipo que rara vez volteaba partidos. Perú era un equipo que rara vez ganaba partidos afuera. El último partido que ganó Perú en cancha visitante antes de Gareca fue contra Uruguay en el 2004 con Autuori. O sea, estamos hablando hace un montón de tiempo. Y Marcarián rompió un récord de poder ganar 2 partidos oficiales seguidos. Entonces, eran récords muy dolorosos, porque hubo un momento en que había 3 selecciones en el mundo que no habían ganado un partido de visitante desde no sé cuándo. Bolivia, Perú y San Marino. Imagínate, pues. Y ahora somos una cosa muy distinta. No digo que seamos un gran equipo. No somos una gran selección como muchos quizás. Somos un buen equipo. Tengo un amigo que se fue a Portugal hace un tiempo, hace no mucho, y me dijo que estaba en Setúbal. Y un portugués le preguntó: ¿tú de dónde vienes? Y él dijo: de Perú. Y entonces el otro le dijo: buen equipo de fútbol. Algo alucinante. ¿Cuándo a Perú lo han reconocido por eso? Hacía décadas que nadie pensaba. Ahora, bueno, es cerca, pero yo estuve el año pasado hacia finales en Colombia por una cuestión ahí, y tomé un taxi, y cuando nos pregunta, porque iba con un amigo de dónde eran, de Perú, y empezó a decir: uy, Perú, qué excelente, que van al Mundial también. Estaba más convencido de que Perú tenía que ir al Mundial que la propia Colombia. Y empezó a hablar de la situación de Guerrero, y decía: oye, Guerrero, ¿qué va a pasar con él? Que no sé qué. Entonces había todo un conocimiento, digamos, es verdad que estamos conectados, estamos cerca, pero que no escuchabas así nomás de la selección peruana, pues en otros viajes, ¿no? Ahora, José Carlos, pero tengo que ir terminando, pero te quiero preguntar, pero tú le das a este momento, ¿cuáles son los ingredientes que, digamos, armónicamente se han juntado y que han dado esta posibilidad? Porque eso es lo que tenemos, una posibilidad. Hemos logrado un paso, pero, digamos, nos falta ver el desempeño en el Mundial. Gareca, de todas maneras, una buena elección de Gareca como técnico. Pero Gareca, ¿qué condensa? ¿Qué resume? ¿Cómo lo escribirías? Gareca es un hombre que ha demostrado que puede llevar a grupos humanos sin grandes estrellas a éxitos y logros que a base de trabajo, de coherencia y de paciencia. Gareca es un hombre marcado por la tranquilidad, por el sosiego, que es capaz además de comunicar su idea claramente a un grupo de jugadores y comprometerlas con él. Gareca es un hombre además pragmático. Gareca no cree en los nombres. Gareca no cree que una persona tiene el puesto comprado en la selección, como sí han creído otros técnicos, como por ejemplo Marcarián. Claro. Y es un hombre que obedece a esta idea de Menotti, que Menotti siempre dijo: prefiero errar que dudar, porque de la duda no se sale. Y Gareca ha terminado cometiendo errores. Pero los ha asumido. Sí, claro. Los ha reconocido. La inclusión intentó incluir a Benavente en el grupo y fracasó. O sea, el grupo ha habido rencillas, ha habido problemas con ello. Pero a la hora de decir tengo que prescindir de ciertos nombres, lo dice y lo hace. Lo hizo. Y se demostró que había nombres que restaban y no sumaban, y eso no es algo que diga yo, sino dicen los resultados. Apenas Perú se constituyó en el grupo que es hoy, los resultados comenzaron a florecer, a mejorar. Y eso a mí me parece muy importante. Además le dio a algunos jugadores ese realce, pero sobre todo ese respaldo para hacer que ese talento, que a veces por falta de disciplina, por irresponsabilidad, habían comido desapareciendo. Esa imagen cuando clasifica al Mundial de abrazar a Cueva, a Cuevita, era una imagen, pues, claro, y Cuevita era ¿te acuerdas? Mucho talento, pero más desordenado. ¿Te acuerdas los problemas? Cueva tuvo un problema en su club, en Brasil. En Brasil. Y lo llamó Gareca a decirle: ¿qué pasa?
y Cueva comprendió el mensaje y rectificó. Sí. Ese es un técnico. Claro. O sea, yo creo que se criticó mucho el paternalismo de Oblitas en su momento. Yo creo que el técnico tiene que tener no tiene que ser apapachador, pero sí tiene que cuidar por la salud física y mental de sus jugadores. Sí. Y eso es lo que hace Gareca. Ahora, todo lo que estamos diciendo ahora, ya para acabar, es bonito. Vamos a esperar que pase en el Mundial. Sí, entonces, sí. yo quisiera ver lo que pasa en el Mundial. Yo no espero que Perú sea semifinalista, mucho menos, pero sí espero que pase la segunda fase. Yo creo que va a pasar. Yo también. Sí, yo tengo esa fe, la tengo cada vez más sólida. Sí. Ya, pero cuando lees el libro en la parte de España 82, nosotros teníamos una confianza en ese equipo de España 82, de la selección peruana, y al final terminamos últimos en nuestro grupo y goleados. Hay que tener fe. Pero también hay que tener prudencia. Administrar bien la fe. Sí. Hay que administrar bien la fe. Yo creo que hay que creer. Yo creo que el día que Perú debute en las canchas de Rusia, vamos a estar muy emocionados, vamos a estar muy felices, pero hay que tener prudencia. Y si ganamos, festejar como se tiene que festejar, cada paso a paso. Y si no conseguimos la meta, tampoco crucificarlos. Sí. Porque es algo muy peruano. Y nos encanta poner a alguien más arriba y después verlo caer en cámara lenta. Sí, pues. Tengamos cuidado. Totalmente de acuerdo. José Carlos, muchísimas gracias por haber venido. Te felicito por el libro. Eso está en todas las librerías. Crisol, sí, lo pueden encontrar muy fácil, es muy fácil. Y yo recomiendo que lo lean de verdad, que es un recorrido por los últimos 50 años, súper bien informado, súper bien escrito y, digamos, con en un lenguaje que es muy fácil, yo creo que para cualquier edad. Digo, mi hija de 9 años la está leyendo, así que, digamos, ya para que vean que todos lo pueden leer. Muchísimas gracias, José Carlos, que te vaya muy bien. Tengo que ir a una pausa, de eso un instante, vamos al centro de noticias, donde Fernando Moreno y Wilder Orbegoso están con la información de esta hora. Ya regreso. Sí. Este es el micrófono. Sí. De la mañana, 35 minutos desde la central informativa, las noticias de la hora por RBC. Temperatura en la ciudad de Lima, 22 grados centígrados. A mamá en su día. El presidente Martín Vizcarra y la ministra de Salud Silvia Pesá visitaron el Instituto Nacional Materno Perinatal con la finalidad de saludar en su día a las madres que dieron a luz. Duberly Rodríguez aspira a más. El presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, no descartó postular a la presidencia de la República u otro cargo político tras la culminación de su cargo en el 2019. Más defensa de la mujer. La congresista Marisa Glave presentó un proyecto que establece medidas preventivas contra el acoso a la mujer, como órdenes de restricción y obligación de auxilio policial a la víctima. Alumnos íntegros desde el colegio. El Poder Judicial y el Ministerio de Educación estudian la posibilidad de promover la integridad moral en los colegios desde inicial hasta nivel superior. 9 de la mañana, 36 minutos. Notas internacionales. Evo anuncia complot. Donald Trump, el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos implementan un plan para derrotar a Venezuela antes de las elecciones del próximo 20 de mayo. En el deporte, Paolo vuelve a lo suyo, el gol. Paolo Guerrero anotó su primer gol en su club Flamengo ante Chapecoense, luego de los 6 meses de suspensión que lo mantuvieron fuera de las canchas. Infórmese con la verdad aquí en Radio RBC 104.7 FM, la otra forma de vivir y de informar. Entérese de lo que otros callan. Su voz es la voz del Perú.
para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe, con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derechos, son las 9:37 de la mañana, estamos en la última hora ya del programa. Saben ustedes que vamos de 6 a 10, acabamos de conversar con José Carlos Irigoyen en este magnífico libro que recomiendo ustedes puedan leer, es sobre la selección peruana, y es una bonita y buena manera de poder conocer más al detalle de por qué hoy nos está yendo bien y por qué antes no nos ha ido tan bien en esta travesía larga hacia los mundiales. Vamos a ver qué pasa. Como dice él, hay que administrar con prudencia la fe, pero estamos en el mundial, hay que tratar de estar alegre por eso, pero ver con cautela lo que puede venir. Pero digamos, también hablamos, como ustedes saben, aquí de otras expresiones del arte, y el teatro sin duda es magnífica, y vamos a hablar ahora de una puesta en escena que no es que es la primera vez que se hace, porque se ha hecho muchas veces, y tiene que ver con una obra que es Calígula, de Albert Camus, que es un clásico del teatro y que, digamos, se ha montado en nuestro país ya hace en varias oportunidades, pero que ahora se está montando en el IMNA, en una temporada que va desde el 13 de mayo, esto ya comenzó y va hasta el 10 de junio, en la avenida Angamos Oeste 120, en el auditorio del IMNA. Y esta mañana tengo el gusto de contar con la presencia de dos actores que participan de la misma y que tienen una larga trayectoria, además, no solo en el teatro, sino en el cine, también en la televisión. Paul Castelo y José Miguel Argulú, que han tenido la gentileza de venir esta mañana para conversar con nosotros y para contarnos un poquito de esta versión de Calígula, ¿no es cierto? ¿Cuál es la particularidad? Porque, digamos, siempre, cada vez que se monta una obra, pues el director o los actores le imprimen un sello particular, y eso hace que, pese a que se escribió esto hace muchísimo tiempo, pueda tener cierta vigencia, porque además, como tiene que ver con asuntos centralmente existenciales, diría yo, de la vida humana, pues siempre nos ponen en duda sobre nuestro propio ser y qué hacer. Paul, José Miguel, qué gusto saludarlos, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación, un placer. Ya, cuéntenos, no sé, Paul o José Miguel, quien quiera, un poquito, qué particulares tiene este montaje, digamos, de Calígula, quiénes participan de él, quién la está dirigiendo, y contarle un poquito a nuestros oyentes la historia, ¿no es cierto?, que se cuenta ahí, para motivar también de que puedan participar y que puedan acudir. Sí, claro. No sé, bueno, este es un montaje dirigido por Jorge Villanueva. Se celebran el 20 aniversario de Ópalo, que es una agrupación que viene haciendo teatro independiente de forma impecable. Y este texto, que es de Albert Camus, parte de la premisa de un Calígula mucho más existencialista. Es decir, no es el Calígula histórico que se entiende como un psicópata que mata por matar, sino que este es un tipo que se da cuenta de que, a pesar de todo el poder que tiene como emperador, no puede resolver algo tan humano como evitar la muerte de una persona a la que él ama. Ajá. Y eso lo hace bordear el límite entre lo absurdo y lo lógico, ¿no? De acuerdo. Ahora, y a Paul quería preguntarle, porque ustedes, digamos, tienen una trayectoria larga en el teatro, los que participan de esta versión de Calígula, ¿cómo se juntan? ¿Son parte todo de un solo grupo de teatro o han convocado? No, en este caso nosotros somos convocados por Ópalo, que este año cumple 20 años, pero es verdad que hemos participado de este montaje hace 4 años. Sí. Es una reposición. E igual, bueno, Jorge ha hecho un replanteamiento incluso desde la escenografía, porque ahora estamos trabajando como semicircular. La verdad que es un elenco muy bonito, y bueno, básicamente Ópalos fundadores que están ahí son Calígula, que es Marcelo Rivera, que hizo hace 12 años también, pero es el mismo texto con otro montaje, con otro director, en una propuesta totalmente distinta, pero con el mismo texto, que esa es la particularidad del teatro, ¿no? Que finalmente el texto es una partitura que sirve como base, pero a veces el director pues tiene la opción de ubicar el texto en otro contexto, o de querer decir otras cosas, ¿no?
como bien decía Arulú, este montaje va más por el lado de las inmensas preguntas que tenemos todos y de esos vacíos en donde a veces llegamos a nada y nos morimos sin respuestas, y un poco esa es la base y el centro de sus tormentos de Calígula, de su necesidad de responder preguntas que lo vuelven un poco loco, ¿no? Es un elenco muy bonito, está Ismael Contreras, Carlos Victoria, no, Katy Serrano, Juan Carlos Pastor, Juan Carlos Morón, ayúdame por favor. Onassis Toro. Fiorella Díaz. La verdad que es un elenco inmenso y la pasamos muy bien. Creo que la mayoría de nosotros, por lo menos el 80% del montaje anterior está, y hay algunas personas nuevas. Y cada día con diferentes públicos es una experiencia distinta. Ahora, pero yo quisiera, digamos, vamos a entrar un poquito a la obra en un ratito para que nos puedan desarrollar más ese aspecto más existencial, con más preguntas, digamos, alrededor de la propia manera como él toma situaciones dramáticas de su propia vida, como la muerte de su hermana Lucille y todo. Pero quería, a lo que tú mencionaste, Bol, sobre, porque me ha llamado la atención, yo voy a ir a verla, por supuesto, que es, digamos, en un teatro montado en esta lógica de los teatros más circulares, que establece una relación distinta del que va a ver la obra con el que cuando va a un, digamos, teatro habitual, ¿no es cierto? ¿Cuánto de eso a ustedes como actores les genera, digamos, nuevas formas de relacionarse con el público y de desenvolverse en el propio escenario? Porque de pronto están tan cerca de la gente, pero no te están mirando solo de frente, sino de atrás, del costado, ¿no? Eso también influye mucho, ¿no? Es bien interesante porque te da una sensación de invasión de la privacidad. Entonces tienes que replantear algunas cosas del espacio, y como ya habíamos hecho este montaje hace 4 años, había algunas cosas que las teníamos como un poco parametradas, y claro, eres consciente de que hagas lo que hagas, hay alguien en tu espalda que no está terminando de ver todo, pero al mismo tiempo da más posibilidades de movimiento, ¿no? Creo que es un poco recuperar el contacto con la gente. Sí, me han comentado más de una persona que les encanta esta sensación tan visceral, tan al frente, de poder ver esto ahí, ¿no? Tan cerca. Y para el mismo público pasa que de pronto tiene una visión un poco más cinematográfica de la obra, porque normalmente en el teatro más clásico estamos acostumbrados a que todo el mundo esté como actuando para el público. Y en este caso no, porque ves de pronto al mismo actor dándote la espalda varias veces, pues, como si tuvieras varias cámaras en realidad, ¿no? Entonces todo el tiempo, además que obliga a que el montaje sea muy dinámico, porque la gente normalmente no puede estar mucho tiempo estática o sentada en un solo lugar, entonces casi se convierte en una gran coreografía el montaje. Ahora, ya sobre la obra, ¿no es cierto? Porque el Calígula, ¿no es cierto? Este personaje que tú bien describías al comienzo, autoritario, emperador, digamos, siempre avasallador, digamos, como consecuencia muchas veces de su propia manera de ser, pero marcado también por sus propios traumas, ¿no es cierto? Él desembocaba en su quehacer de esa manera varios problemas existenciales que él mismo no podía de alguna manera digerir y no podía él mismo administrar. Entonces como que prolongaba ese asunto, ¿no? ¿Cómo es que se transmite eso en esta obra, ¿no es cierto? Hay vínculos concretos en un accionar más público de él frente a esos traumas más bien personales que tenía. Digamos, ¿hay un diálogo de esos dos momentos de él en la obra? Sí, hay mucha reflexión de él sobre qué le causa el volverse una persona así. O sea, él históricamente pues sufrió una cantidad de pérdidas tremendas, ¿no? O sea, el padre muere siendo él muy chico. Él siempre estaba con el temor de que Tiberio, que era su tío, lo mandara a matar. Entonces es una persona que crece con resentimiento, con abandono y con una responsabilidad grande. Y de repente pues se encuentra con este poder tremendo, y era un chico, no era una persona muy mayor. Solo que el giro interesante que encontramos aquí es que la reflexión que él hace es que lo que lo lleva a llevar al extremo su poder es probar el absurdo de la vida, ¿no? Porque Camus pues escribe esto, incluso mucho de la obra estuvo influida por la Segunda Guerra Mundial, por esta idea de que la razón nos iba a ayudar a ser felices, y de repente la razón había servido para matar millones de personas, ¿no? Exactamente. Y Camus vuelca eso en el texto, mucho de eso. De acuerdo. Y es cada vez más clásico, porque casi todos los temas que se tratan, increíblemente la vigencia que tienen. Eso te iba a decir, el poder deshumanizador, ¿no? Que es la otra manera de cómo la gente, digamos, creo que para bien en los últimos tiempos, está vinculándose más con el teatro, porque el teatro cada vez está reflejando, en este caso, de historias, digamos, tan clásicas,
situaciones que hoy puedes percibir perfectamente en lo que estamos viviendo. No hayamos cambiado en cosas esenciales, sigamos siendo lo mismo, ¿no? Sí. Y el tema del poder, que en este momento es el tema protagónico, ¿no? Cómo el poder te hace perder la brújula, te deshumaniza, o cómo el valor dinero sigue siendo aplastante con respecto a la sensibilidad más primaria de la gente, ¿no? Sí. Ahora, quería preguntarle, ¿ustedes qué papel hacen en la obra? ¿Tú por qué haces? Yo estoy haciendo ahora Helicón, porque yo estuve en la versión anterior haciendo otro personaje, me han cambiado, que es un personaje muy bacán, ¿verdad? Porque es un personaje muy cercano a Calígula, pero es un esclavo que él ha emancipado y lo ha llevado a su palacio. Y parece que históricamente esto también se daba, ¿no? Que él llevaba a alguien de manera, usando su poder, ¿no? Liberaba a un esclavo y se lo llevaba. Y me parece bacán la relación que tiene con él, porque él obviamente ha pasado a tener un estatus al estar al costado de... Claro. Entonces es como no su amigo, pero como su asesor, y lo escucha. Como él dice en algún momento, soy su espectador, no soy su confidente, ¿no? Porque es más prudente. Y creo que la característica más bacán de este personaje es que es un personaje que se ha formado en la calle, que es un tipo al que no le vienen a hablar de floros, sino que ha sido esclavo y que ha sufrido. Claro, de acuerdo, ha vivido. Claro, por lo tanto, y entonces por eso quizá llega a entender ciertas cosas que tienen que ver con toda esta reflexión de... Y habla mucho con Calígula. Sí, o sea, es el que tiene probablemente una relación mucho más íntima con él. Claro. Sin manteniendo, y Calígula le escucha, igual ¿no? ubicándose, ¿no? O sea, sí. Claro, ubicándose, porque obviamente... Y también de cuando en cuando lo ubica. Sí, pero es muy interesante, ¿no? Él hace de Patricio. ¿Tú, y tu papel cuál es este? Mi personaje es Lépido, que es uno de los patricios, es un noble, digamos, y muy cercano a Calígula. Históricamente era prácticamente primo suyo, entonces es alguien que lo apoya mucho al principio porque cree que lo que le está ocurriendo es un duelo normal, y de repente se da cuenta que todo se empieza a voltear y se empieza a descontrolar. Ya bueno, pero sí era un igual, es decir, no tenía el mismo papel. No, claro, era distinto, era alguien, digamos, que tenía un origen noble, que tenía acceso directo a él, que era un par, digamos. Y mire, y qué coincidencia, porque justo la semana pasada, no sé, Carlitos, qué día conversamos con la gente que está montando esta obra, La visita de Bolívar, ¿no es cierto? Creo que está en Casa de España. Casa de España, ¿no es cierto? Estamos hablando con Mario Velázquez y hablaba del personaje de Lucero también, que era como el que ayudaba a Monteagudo, digamos, en los quehaceres de la casa, y era el único que por la cercanía que tenía trataba de meter el razonamiento de la calle y del pueblo a la discusión más sobre el poder. Claro, y siempre lo dejaban de lado, decían, oye, tú... Que es importante ese cable que debe tener el poder hacia el pueblo, ¿no? Sí. Ya, y bueno, que es más o menos lo que tú haces por lo que has contado ayer. Entonces es una puesta escena... Además se lleva muy mal mi personaje con estos patricios, pues, ¿no? Porque por el origen mismo, los virtuosos, los que hablan bonito, pero que nunca se han arriesgado a nada, ni nunca han sufrido por nada. Sí. Que es un poco, a veces, como ahora que vemos tantos políticos que hablan y hablan, pero tú dices, a ver, revisemos cuál es su background, ¿no? Sí, o sea, ¿qué ha pasado? O sea, ¿cuál es su cable a tierra? ¿Y qué concretamente? ¿De dónde me sacas todo ese floro? Porque finalmente no ni lo has sufrido ni te has arriesgado. Ahora, pero yo creo, Paul, que inclusive comparándose con esas épocas, lo que tenemos es peor. Es insuperable en ese sentido acá. Porque claro, ahí podías discutir que, digamos, estos patricios, si quieres un poco su origen, su manera de relacionarse con el resto, pero que tenían, comillas, pues otras virtudes, digamos. Además una estructura totalmente distinta y aceptada de alguna manera, no era tan hipócrita como ahora, que yo tengo la sensación de que el problema es que nos dan una cara y resulta que lo que hay atrás es peor que lo que critican. De acuerdo. Entonces, pero claro, digamos, una cosa ha cambiado, y creo que en eso sí, pese a que estos clásicos terminan siendo muy actuales, es que hay un elemento que tiene que ver con que la gente ya lo sabe y cada vez es más consciente de que son así lo que están mirando en la televisión, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo cuando yo viví en Chachapoya, donde yo soy en Amazonas, y veía a los políticos en la televisión y decía, esto debe ser seres sobrenaturales. Claro. Y ahora cuando los tengo acá entrevistando les digo, oye, mira, así eran. No, en ese entonces obviamente había una tradición que hoy no tenemos, ¿no? O sea, el Perú carece de una tradición de partido político sólido hace mucho tiempo. Ahora hay agrupaciones, ideologías transitorias, ¿no? Es bien curioso. Y bueno, poder montar esta obra ahora en la coyuntura, con todos los cambios que han habido en los últimos 6 meses, es muy interesante también. No, pero además, como ustedes decían, pero sí plantea el tema central del ejercicio del poder, que es lo que te lleva a actuar bien o a generar desvaríos, inclusive autoritarios. Y es la propia esencia del que tiene el poder. O sea, estamos tan sometidos a la discrecionalidad de una persona y a sus propios
problemas y taras, ¿no es cierto? Y a la pregunta eterna, ¿quién podrá sucumbir al poder y al dinero? ¿no? Exactamente. Realmente es siempre una gran pregunta, porque cuando uno está de un lado dice una cosa y cuando está del otro parece que empieza a cambiar todo. Sí. Entonces esa doble moral, y yo por eso digo, es increíble la vigencia que tienen los clásicos en este momento. No, a mí me parece que en ese sentido nosotros hemos no solo seguido en varias de estas cosas que no hemos podido superar, sino en algunos casos hemos ido a peor probablemente porque hay otros actores con intereses a veces por fuera de la ley que han logrado sí meterse ahí donde se toman esas decisiones, ¿no? Antes era como si tú quieres interesado pero más ideológico, ¿no? Claro, ahora es negocios. Intelectual, ¿no? De alguna manera. Pero ya, entonces vamos a contar a nuestros oyentes, esto es en donde... En el Himna de Miraflores, que está entre Angamos y Arequipa, es recontra conocido el lugar. Sí, es de jueves a lunes. A las 8 de la noche. Al lunes. Todos los días es a las 8. Y me dice... hasta el 10 de junio. Sí, y Carlitos nos van a regalar un par de entradas dobles, ¿no es cierto? Ya, para la función de hoy. O sea que quienes nos escriban ahora al Facebook nomás, ¿no? ¿O qué hacemos? O que llame al Facebook. Ya, que nos escriban al Facebook ahora. ¿Qué pregunta le hacemos a nuestros oyentes que la contesten al toque? A ver, ¿cómo? Por favor, señor, le pido. Uy, ¿en qué año fue escrita la obra? Podría ser. Podría ser. A ver. Claro. ¿Sí? No, una más fácil. Sí, pero metes a Google nada más y ya está. No, a ver, ¿cómo se llama el actor que hace de Calígula? Ahí está, ¿cómo se llama el actor que hace de Calígula en esta puesta en escena? Y no esperen el último momento, porque a nosotros nos pasó en la temporada pasada que, bueno, como la obra se vende sola y la gente de a poquito se empieza a pasarse la voz, y es una temporada bien corta. Sí. Las últimas semanas en la temporada pasada era que la gente estaba fuera. No había colas y no podía entrar. Entonces ahora que tenemos la oportunidad de una reposición, que creo que de repente en muchos años será la última, no esperen la última semana, porque es lo que suele pasar con el público. Lo que suele pasar, pero entonces sí, vayan, esto es hasta el 10 de junio. Hasta el 10 de junio, hoy día, y una función es de jueves a lunes a las 8 p.m. Estamos regalando un par de entradas dobles para la función de hoy, o sea que tiene que hablar ahorita y decirnos quién es el actor que hace de Calígula en esta obra que se presenta en el auditorio del Himna en Miraflores, en Angamos Oeste 120. Esto está en Angamos con Arequipa, es muy sencillo. Y las entradas, la verdad, que están bien asequibles, ¿no? Sí, la verdad que están bastante asequibles a todo tipo de público. Bueno, Carlito, ¿me dicen los nombres para decirlo al aire? ¿Ya lo tienen? Ya están escribiendo. Entonces, bueno, yo quiero agradecerles muchísimo a ustedes por haber venido, Paul y José Miguel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Invitamos a nuestros oyentes que vayan, hay que ir al teatro, digamos, hay una manera ahora felizmente mucho más asequible y se está haciendo mucho teatro de muy buena calidad, y felizmente el público se está acercando masivamente sin ningún prejuicio como había antes, que la gente ponía peros. Sí. Sin ir al teatro ya ponía peros. No, pero además sabes que por lo que me llama la atención en positivo es que se están haciendo obras, por ejemplo, clásicas como esta. Es decir, el teatro no ha sucumbido, también hay teatro de todo. Yo no voy a criticar, y me parece que todo tiene que haber para todos. O sea, a mí me parece todo bien, o sea, cuanto más mejor, ¿no? Es el razonamiento. Pero a veces se sucumbe mucho a la tentación de vamos a ir como haciendo ciertas encuestas de qué cosa le podría gustar a la gente y montamos una obra para eso. En busca del aplauso fácil. Entonces, claro, lo que se está haciendo ahora es obras de esta naturaleza, con esta intensidad, y están teniendo. Y mucha gente joven va a ver teatro clásico. Mucha gente. Sí, a mí me parece que eso es bien importante. Pues a Paul Castelo y José Miguel Alburú, muchísimas gracias por haber venido. Felicitaciones por el trabajo. Gracias. Vayan al teatro, hoy día hay una posibilidad, y si me dan los nombres, los digo ahorita, porque ahorita tengo que decirlos, Carlitos. ¿No? Porque si no, ¿cómo se enteran? No atinan todavía. Y entonces hacemos otra pregunta. Otra pregunta más fácil. ¿Cómo se llama la hermana que muere de Calígula? Creo que eso los va a complicar. No. ¿Te refieres a Drusila? A Drusila. Ya, pues a ver, el nombre del hermano. ¿Cómo se llama la obra? Ya, ¿tenemos? Ya, algún actor mayor que esté en... Ya, uno, dime el nombre. Ya, Janet Tsukasaka ha ganado una entrada doble. ¿Y quién más? Janet Tsukasaka. Nos está escuchando, por favor. ¿Qué hace? Que nos llamen al 421-2893 ahorita. 421-2893. Janet Tsukisaka.
Su casaca. Ya, 421-2893, que nos llame ahorita para poder quedar con ella sobre la entrada doble. Y la otra la damos en un ratito, porque yo tengo que salir al aire, ¿sí? En un ratito damos el otro nombre. Muchísimas gracias. Que te vaya muy bien. Conmigo hasta el día de mañana a las 6 en punto aquí en No Hay Derecho.